tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a las noticias de este miércoles 10 de agosto. Tenemos lo más completo, como siempre, y a esta hora, acompañado de Lubianka Sánchez para informarles cómo se debe. Lubianka, buenas noches. Muy buenas noches, Luis Pellecer. Muy buenas noches, amigos televidentes. Qué gusto estarle acompañando porque tenemos mucha información que compartir con todos ustedes. Hoy una noche complicada en cuanto al tráfico vehicular se refiere en la ciudad capital para que usted tome sus precauciones porque de hecho hay mucha movilización de tráiler. Y también fue el tercer día de bloqueos por diferentes causas que originó pues otra vez retrasos en diferentes carreteras del país hasta que el diálogo permitió que levantaran esta disposición los veteranos militares que piden un resarcimiento en torno a su servicio en la época del conflicto armado interno. Así que pues vamos a informarles, Lubianka, es una noche también de muchas noticias. Por supuesto, así que iniciamos de esta emisión de Noticiero. Y bien, vamos a empezar de inmediato con importante información de última hora. Nos trasladamos con Samuel Orozco y es que se ha dado una situación complicada en la cárcel del Infiernito. Ahí los reos protagonizaron una revuelta y tienen con ellos al director del centro carcelario, así como a varios agentes penitenciarios. Vamos con Samuel Orozco para tener más detalles al respecto. Samuel, buenas noches, adelante. Hola Luis Pellecer y televidentes de Noticiete, buenas noches. Estamos en vivo y en directo desde el frente de la cárcel de máxima seguridad, El Infiernito, en el departamento de Escuintla, con mi compañero José Cotzajay. Vean ustedes, aquí pues se tiene un acordonamiento por parte de las autoridades del sistema penitenciario. Estamos hablando de las fuerzas élites. ¿Por qué? Porque se hablaba al principio de un motín en este sector. Sin embargo, se confirma que es pues la retención de 18 guardias del sistema penitenciario, quienes están retenidos en este centro carcelario de máxima seguridad por pues, los privados de libertad. ¿Qué es lo que ha pasado en este punto? Miren, estos son los cordones de esta cárcel conocida como El Infiernito. Ahorita hay un desplazamiento por parte de Policía Nacional Civil y Ejército de Guatemala como unidades élites del sistema penitenciario. ¿Por qué? Porque se habla que pues, es una mesa de crisis la que han formado, tomando en cuenta de que hay rehenes. En este caso serían 18 guardias del sistema penitenciario y lo que indican también el director de este centro. Sin embargo, quiero mencionarles que a esta hora de la noche se confirma que en el interior de este centro carcelario, por lo menos dentro de lo que está retenido, se observan 2 armas de alto poder y 4 armas cortas. Estaríamos hablando que podrían ser revólver 9 milímetros y 2 fusiles. Ya la policía pues, ha tomado en cuenta esta información, preparándose por la hora de cualquier situación. ¿Por qué? Porque pues, hasta esta hora, repito, pues, no se confirma ninguna persona herida, ninguna persona fallecida, pero podrían haber acciones por parte de las autoridades correspondientes. Hablamos de que, dicho sea de paso, el pasado fin de semana, vamos a caminar un poco más para allá, el pasado fin de semana, el director del sistema penitenciario junto a las autoridades correspondientes emitieron una alerta roja, según lo que ellos nos han indicado, para que los guardias del sistema penitenciario que estaban asignados en puntos donde hay miembros activos del barrio 18 pudieran evitar circular en cercanías de estos sectores. Además, es importante mencionar que la petición de los privados de libertad es que puedan ser trasladados los 27 privados de libertad que trasladaron de Fraijanes 2 hacia Pavón, puedan ser regresados ya sea al sector 11 del preventivo para hombres de la zona 18 o aquí a la cárcel conocida como El Infiernito. Vean ustedes el desplazamiento policial que hay de unidades del sistema penitenciario, repito, bomberos voluntarios también, quienes se han hecho presentes porque fueron convocados a este punto. Por el momento todo se mantiene con normalidad. Nosotros con mi compañero José Cotzajay llevándole en vivo y en directo esta situación de lo que realmente pues, se está viviendo en las afueras. Nosotros podemos hablar de las afueras y lo que nos han comentado del lado de adentro. Por supuesto que estaremos con la expectativa de lo que ocurra en este punto, pues podrían tratarse también ya de investigaciones en cuanto a los guardias que estaban en el interior, como también autoridades del centro por el tema de los rehenes. Repito, podrían haber investigaciones por parte de las autoridades correspondientes según lo que hemos recabado ya de información. Desde este punto yo regreso al estudio principal, esté pendiente en nuestra emisión de Noticiero.
Muchas gracias, Samuel Orozco. En efecto, en cualquier momento se puede dar más información. Volveremos si es necesario. Y quedan preguntas flotando en el aire. ¿Cómo pueden ingresar estas armas, este armamento a la cárcel de Infiernito para que llegue a posesión de los reclusos y que tomen estas acciones? Porque pues toman como rehén al propio director del centro carcelario y a estos agentes, más de una docena de agentes, pues permanecen como rehenes en una cárcel en donde pues los que piden el traslado son los que toman el control. Y aunque vemos todo este despliegue policial, que más bien pues lo podemos imaginar a raíz de las unidades tanto de ambulancias como de radiopatrullas de la Policía Nacional Civil, pero también de los buses y el transporte que han utilizado para resguardar el control en este momento, que todavía no lo tienen porque permanecen como rehenes. Ya tendremos más al respecto. Emisión de último momento aquí en el Noti 7. El incremento de casos positivos a COVID-19 provocó que la ocupación hospitalaria llegara a 95%. El Ministerio de Salud coordina el traslado de más camas para la atención de pacientes. El Ministerio de Salud ha reportado hasta un 95% de saturación en los hospitales ante el incremento de casos graves por COVID-19 en las últimas semanas. Aunque las autoridades han informado sobre ampliaciones en distintos hospitales, es necesario contar con más recurso humano. Muchos de nuestros hospitales de la red están saturados, tienen una gran cantidad de pacientes que no se tenían contemplado. Todo esto debido al aumento de casos que hemos estado teniendo. En función de esto, hemos estado habilitando otros espacios, tanto dentro de los hospitales como de otros hospitales que no se ocupaban de COVID, como es el Hospital San Vicente, para atender pacientes moderados. Estamos ya aumentando las camas, tanto en el Hospital del Parque de la Industria, como en otros hospitales. En el Hospital del Antiguo Guatemala se habilitó un ala más. Se está fortaleciendo con equipo, con instalación de gases para poder tener el oxígeno necesario. Sin embargo, lo menos que queremos es seguir aumentando los pacientes graves. Recuerde que no solamente se trata de aumentar las camas, sino que de conseguir recurso humano, y esto no se hace de la noche a la mañana. Pueden existir una cantidad de médicos, enfermeras y personal de apoyo que no tengamos la capacidad de poder contratar porque no existen, ¿verdad? Entonces ese es el tema. La ministra de Salud, Amelia Flores, dio a conocer que trabajan en el área donde será ubicado el primer hospital móvil procedente de España. Y tenemos, ahorita estamos ya estableciendo el área física en donde se va a instalar un hospital de emergencia que está próximo a venir, que va a ser instalado en las proximidades del Hospital Roosevelt, y que eso ya es también algo importante, y estará por venir otro en fecha próxima que lo anunciarán en breve. La capacidad de estos hospitales móviles es de hasta 300 camas, las cuales podrían estar disponibles en aproximadamente 2 meses. Y de hecho se agregaron 32 camas al Hospital Temporal del Parque de la Industria para fortalecer la atención de los pacientes. Las autoridades de salud emitieron un comunicado en el cual señalan que, ante el incremento de casos derivados de la variante Delta, existe mayor demanda de camas en la red hospitalaria. Uno de estos casos es el del Hospital Temporal del Parque de la Industria. Salud Pública señala que, aún con dificultades, el Hospital Temporal del Parque de la Industria no ha negado la atención médica a ningún guatemalteco que así lo necesite. Al mismo tiempo, reconoce que para encontrar una solución a esta situación, se sumarán otras 32 camas a las 325 con las que ya cuenta el Hospital Temporal del Parque de la Industria. Hacen un llamado a la población para extremar medidas de bioseguridad, como el uso adecuado de mascarillas, lavado constante de manos con agua y jabón y el distanciamiento físico mayor a 1.5 metros. Debido a la situación que atraviesan los centros asistenciales del país, el Hospital Pedro Betancur apoyará a pacientes referidos en estado delicado para que puedan curarse y así mitigar esta pandemia.
El Hospital Pedro Betancourt en Antigua Guatemala actualmente recibe pacientes que son referidos de centros asistenciales que se encuentran con una ocupación del 100% en el área de COVID-19. Según el director de este hospital, se encuentran en disposición de apoyar a los centros asistenciales que tengan complicaciones para recibir pacientes. Una gran ayuda hacia el parque de la industria sobre todo, era porque obviamente es el hospital que ha tenido pues un rebalse prácticamente de estos pacientes COVID, y pues nosotros hemos tratado la manera de ayudarles, sobre todo en los pacientes moderados, para hoy irlos prácticamente de la manera que tengan un mayor espacio para que obviamente la gente siga llegando, ¿verdad? Dentro del Hospital Pedro Betancourt, la capacidad es para 80 pacientes en estado moderado o severo, y de esta cantidad, 18 camas están libres. Actualmente estamos con una capacidad, con 62 pacientes positivos prácticamente en el cuarto nivel al día de hoy, ¿verdad? Y de estos pacientes, 17 pacientes son graves, ¿verdad? El resto son moderados. Y tenemos 3 pacientes leves que obviamente por la descompensación que han tenido de sus patologías que tienen, pues obviamente están ahí para compensarlos. En el municipio de Zacatepec, el comportamiento del virus ahora se manifiesta con mayor regularidad en jóvenes y adultos jóvenes que presentan síntomas graves, según el director del mencionado centro asistencial. Y las autoridades del Hospital General San Juan de Dios señalaron que un día después disminuyó en 65% la atención de la emergencia debido a la decisión que tuvieron que tomar obligados por el rebrote del COVID-19 en sus filas internas. Mientras tanto, el Hospital Roosevelt, por el contrario, reporta un incremento en sus atenciones. Al menos en un 65% disminuyó la cantidad de pacientes que acudieron este miércoles a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Esto luego de la solicitud que hicieran las autoridades a los socorristas para trasladar las emergencias que no comprometieran la vida de los pacientes a otros hospitales. Se mantiene saturada en su 100% de capacidad, pero la medida fue muy efectiva, porque si no hubiera disminuido la cantidad de pacientes, y realmente disminuyó la cantidad de pacientes que vino, fue bien recibida nuestra solicitud, estuviéramos en una situación imposible, mientras que ahora pues la tenemos saturada pero controlada. El día de ayer, digamos, solo vinieron 3 pacientes que ameritaron ingreso, entonces eso sí quiere decir que fue efectiva esa solicitud. Estamos ya terminando de hacer todo lo que tenemos que hacer, ya tenemos a los pacientes del brote confinados en un área en específico. El funcionario explicó que mientras esté vigente esta medida, que finaliza el jueves en horas de la tarde, se están realizando jornadas de limpieza en el centro asistencial. Añadió que no esperan ampliar tal medida. Mientras tanto, el Hospital Roosevelt reporta un incremento de ingresos de pacientes a su emergencia tras la medida implementada por el Hospital General San Juan de Dios. El volumen de pacientes que ha venido a la emergencia pues sí se ha incrementado, ¿verdad? Nada que no se pueda o no debamos manejar. Al final de cuentas la institución está para servir a la población guatemalteca y no lo vamos a dejar de hacer, ¿verdad? En la medida de lo que podamos, la capacidad del hospital, nosotros estamos dispuestos a apoyarlos en lo que sea, con las limitaciones que tengamos y como sea, pero tenemos que seguir. Somos una red en el país y los compañeros pues tuvieron ciertas eventualidades, pues nosotros estamos para apoyar. Estamos de regreso con más información, y la detección de la cepa Delta en Guatemala ha encendido las alarmas y es indispensable que la población mantenga las medidas de bioseguridad para evitar más contagios en el país. Esta es una variante que su contagio es mucho más elevado, que puede ser que si una persona entre nosotros la tiene, se van a contagiar 5 a su alrededor. Lo más importante es que sigamos utilizando las medidas de protección. Esta variante, igual que otras que hemos tenido y otras que podamos tener en el futuro, son de precaución, del cuidado más severo. No digo aquí que nos llenemos de equipo de protección, pero con que usemos adecuadamente la mascarilla, evitemos las aglomeraciones y las reuniones en las que estemos reunidos muchas personas, eso es más que importante. Los descuidos o la tranquilidad
que nos ocasiona no estar pendientes de que hay una variante Delta, que la otra semana puede ser otra, es lo que nos ocasiona entrar en relajación, acudir a fiestas, asistir los fines de semana a reuniones entre amigos y lógicamente si se comparte de alguna manera se quitan la mascarilla y no pensar que la vacuna esté evitando los contagios, pensar que esté evitando enfermedad grave y muerte, pero que no por eso debemos descuidar las medidas. Ante la presencia de la variante Delta en Guatemala, la Organización Panamericana de la Salud instó a fortalecer las medidas sanitarias. Aún no existe evidencia sólida para afirmar que es más peligrosa o que puede llevar más fácilmente a la muerte. Se requieren más estudios para determinar el verdadero impacto en hospitalizaciones y en la gravedad de la enfermedad asociada a esa variante. En cualquier caso, todas las medidas de control en salud pública que han sido utilizadas hasta el momento, incluyendo el uso adecuado de mascarilla, incluyendo el distanciamiento físico, el aislamiento de contactos. Asimismo, las vacunas que han sido licenciadas por la OMS han demostrado ser efectivas contra Delta y las demás variantes, disminuyendo, y es el mensaje en cada sesión, disminuyendo significativamente el riesgo de hospitalización y el riesgo de muerte. Y la novedad del día es que los pilotos del transporte pesado y de pasajeros ya pueden registrarse para ser vacunados contra el COVID-19, toda vez que sean mayores de edad. En la página www.dgt.gov.gt ya está habilitada la función de registro para la vacunación de los pilotos y ayudantes de transportes colectivo, de carga, industriales y agrícolas. Ya en el portal web de la dirección podrá dar inicio el registro para la vacunación contra el COVID-19 para todo el personal, ya sea administrativo u operativo, que trabaja en el sector transporte de pasajeros extraurbano. Así que hacemos un llamado para que se aboquen con sus diferentes patronos del servicio de transporte y que inicien el registro en el portal. El servicio de transporte extraurbano, el servicio de transporte de turismo, el industrial, el agrícola, son los servicios que a partir de este día van a poder ya iniciar con este registro. La vacunación de este sector comenzará la otra semana. Los patronos de los transportistas deben enviar los listados de su personal a la DGT para que a su vez se entreguen al Ministerio de Salud. Es una ayuda para todos nuestros pilotos que andan en carretera y en fronteras. Créame, señor director, que nosotros vamos a pasar esta información a todos nuestros socios para que tenga a la brevedad posible los listados para que procedan a la vacunación. Los representantes de transportistas refieren que diariamente los pilotos y ayudantes tienen contacto con miles de personas y con la manipulación del dinero también son vulnerables ante el COVID-19. Se prevé que más de 40,000 pilotos y ayudantes sean los que se registren y la próxima semana comiencen a ser vacunados contra COVID-19. Representantes del gobierno de Rusia en Guatemala detallaron que existe coordinación entre el Fondo Ruso y nuestro país para la recepción de nuevos lotes de vacunas Sputnik V. Y lo han firmado el acuerdo nuevo, como han comentado el presidente de la República de Guatemala, doctor Alejandro Yamatei, y la señora ministra Amelia Flores, en donde ya lo sigan según este acuerdo. Y ya lo esperan las próximas entregas de 2 componentes de Sputnik V. Y la parte de Rusia sí vamos a cumplir todas nuestras obligaciones que ya tenemos al frente del gobierno de Guatemala. Sí había algunas demoras, eso que causadas por gran cantidad de enfermedades en varios países. El fondo trabaja con muchos países porque la vacuna es de muy buena calidad. Ya habían las demoras, ya lo reconocemos y todo,
pero nosotros vamos a cumplir con todas las obligaciones que han firmado, que han estipulado en el acuerdo firmado con el gobierno de Guatemala. El Ministerio de Salud dio a conocer su requerimiento presupuestario para el próximo año, el 2022, en donde ya se contemplan rubros para atender pacientes positivos a COVID-19. Se espera ampliación del primero y segundo nivel de atención, el fortalecimiento de la atención de COVID desde el nivel preventivo hasta el nivel curativo, fortaleciendo, por supuesto, la prestación en los hospitales de los pacientes críticos. Tenemos aumento puntual en la demanda de medicamentos psicotrópicos, medicamentos que usualmente han sido usados en eventos especiales de cirugía o de sedación. El presupuesto que nosotros hasta este momento hemos formulado ha sido de 12,000 millones, el que nos formulamos fue de 12,000 millones, 5. Sin embargo, nuestros servicios han planificado de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a la prestación compleja y de prestación de servicios, han reflejado un POA de 18,682,000,682. Circunscribimos nuestro presupuesto básicamente al renglón 13. Este renglón es la atención a las personas que absorben mucho de nuestro presupuesto, principalmente por las causas ocasionadas con accidentes y la violencia. Hemos llegado al final de esta emisión de Noti7, Luis Pellecer, y para despedirnos tenemos una nota muy interesante porque ya prácticamente estamos en vísperas del Bicentenario de Guatemala y estamos recordando lugares históricos del país. Emblemático e icónico el Palacio Nacional de la Cultura, que nos presenta a continuación Luisa Velázquez en esta nota, con la cual les decimos buenas noches, muchas gracias y hasta mañana. Hasta mañana. En enero de 1939 inició la construcción del Palacio Nacional de la Cultura, culminando 4 años después. Esto durante el gobierno del entonces presidente, el general Jorge Ubico. Esta obra tuvo un costo de 2,800,000 quetzales y esta es parte de su historia. Pues el estilo del palacio es un estilo ecléctico. Esto quiere decir que hay diferentes diseños, pero en las puertas, por ejemplo, tenemos chapas mandadas a hacer por Jorge Ubico a la empresa Yale. Él quería que todas las puertas tuvieran el escudo de armas de la República de Guatemala, pero que todas las puertas tuvieran su huella. De hecho, cada patio cuenta con 5 arcos en el segundo nivel y 5 arcos en el primer nivel. Si agarramos el nombre Jorge y lo separamos por letras, cada letra cabe en cada arco porque su apellido, como su nombre, cuenta con 5 letras. Cada detalle con el que nos encontramos en los pasillos de este palacio tiene su historia y también sus curiosidades. Bueno, dentro del palacio también tenemos semáforos. Esos se utilizaban cuando el color rojo se encendía. Jorge Ubico iba a venir al palacio o estaba dentro del palacio y nadie podía salir de las oficinas. El amarillo era que él ya iba a llegar y todas las personas al ver ese color a las oficinas, y el verde era que él no estaba y podían hacer trámites de oficina en oficina o de ministerio en ministerio. Este sistema él lo tenía porque, dado que en el segundo nivel se encontraba la Presidencia de la República, el Ministerio de Gobernación y Justicia, el Estado Mayor, entre otras dependencias, su sistema era así, ¿verdad? Aparte, la historia nos recuerda que él es el último presidente dictador de Guatemala y así era su sistema, estricto, ¿verdad? Otro de los detalles que llama la atención de acá del Palacio Nacional de la Cultura son sus vitrales y el significado de ellos. Julio Urruela Vázquez, que representan la época colonial y la precolombina. En el caso del Salón de Banquetes, tenemos 5 puertas que cada ala tiene un vitral, que tienen una virtud. Por ejemplo, progreso, fortaleza, estudio, la ley de probidad, la honradez, la paz, la concordia.
El Palacio Nacional de la Cultura ha sido declarado monumento histórico que definitivamente representa a nuestro país. Esto es parte de las historias urbanas que le presentamos de nuestra bella Guatemala. Con imágenes de Vilar Martínez, reportó para el noticiero de los guatemaltecos, Luisa Velázquez.